Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es para mí siempre un honor y muy grato acompañar las jornadas de la Sociedad Peruana de Infectología con un tema que es siempre de mucho impacto, como es el tema de la vacunación contra la influenza y específicamente en aquellos grupos de riesgo, ¿no? Sin duda de que el reconocimiento de los grupos de riesgo para el desarrollo de flu y para la necesidad de vacunación ha ido creciendo en el tiempo y escuchando un poco la charla anterior, como que se comparten esos grupos de riesgo. Ya el año 2012 la Organización Mundial de la Salud había reconocido la necesidad de vacunar con influenza de acuerdo a las capacidades y recursos nacionales de cada país, pero recomendaba tener algunos grupos como prioridad increíblemente, por ejemplo, dentro de ellos a las pacientes gestantes, a los niños entre 6 y 23 meses de edad, a los adultos mayores de 65 años, a los que tengan enfermedades eh, crónicas específicas, incluyendo los que residen en asilos y otros servicios de hospitalización crónica. Adicionalmente, algunos países, como vamos a ver más adelante, como Estados Unidos, recomiendan vacunar a su población indígena, especialmente la no contactada, al personal de salud más que como persona, como grupo de riesgo, como una estrategia de cuidado, ¿no? Y esto creo que lo hemos visto relevado durante la pandemia. Y también a menores de 6 meses de alto riesgo, pero por inefectividad de la vacuna, ahí no tenemos opción más que la de la vacuna a la gestante, ¿no? Y como les comentaba, los diversos países han reconocido estos grupos de riesgo y han sido publicados de manera amplia. Ahora, si ustedes revisan las otras infecciones respiratorias que suceden en adultos, incluyendo la que acabamos de revisar de pertussis o sincicial respiratorio, neumococo, van a ver que prácticamente los grupos de riesgo son los mismos. Nuevamente, los niños del grupo de edad que hablábamos, las personas que tenían enfermedad pulmonar, incluyendo asma, los cardiovasculares, renales, hepáticos, hematológicos, como no los metabólicos, incluyendo los pacientes obesos, los neurológicos y sus secuelas. Y bueno, más adelante voy a plantear la posibilidad de que en el Perú tengamos un par de grupos que son un poco excluyentes con respecto a los demás grupos. La cantidad de casos que se ocasionan como consecuencia de influenza estacional anualmente ha seguido creciendo y la mortalidad que ocasiona está considerada entre 200 y 650 mil casos al año. Si generalmente reconocemos a la influenza como una enfermedad heterogénea y de diverso grado de severidad, no siempre tenemos conciencia de esto, la mayoría de veces creemos que solamente puede ser leve, pero recordemos de que puede ser grave e incluso mortal, y especialmente en estos grupos de los que hablamos con una tasa de ataque anual entre el 5 y el 10% para los adultos y del 20 al 30% en los niños. Entonces tenemos una enfermedad importante de salud que puede ser prevenible por vacuna, ¿no? La CDC ha considerado de que entre 5 y 6 millones de personas se enferman en Estados Unidos anualmente por flu. Esto ocasiona entre 2 y 3 millones de consultas, entre 40.000 y 70.000 hospitalizaciones, y les decía, los casos de muerte también se han visto en aumento. Adicionalmente, si uno revisa las principales causas de mortalidad global, podemos darnos cuenta que muchas de ellas están asociadas íntimamente al desarrollo de flu, aunque aparentemente así no lo parezcan. La enfermedad cardíaca isquémica, y voy a presentar alguna evidencia de esto, está íntimamente relacionada también con los casos de influenza. Desde muy antiguo se reconoce que en los episodios de invierno en países desarrollados, especialmente para los americanos, las causas de mortalidad por enfermedad cardiovascular y especialmente cardiovascular isquémica se incrementa de manera paralela al incremento de influenza, ¿no? Igual los accidentes cerebrovasculares, como no las infecciones respiratorias bajas, incluyendo enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en los pacientes que son diabéticos. De tal manera de que el control de la influenza podría reducir
la mortalidad mundial. Durante la epidemia que vivimos, la última que vivimos de H1N1, mal llamada gripe porcina, un grupo de riesgo se vio especialmente afectado, que fueron las mujeres gestantes, y uno puede reconocer en este grupo que el número de hospitalizaciones fue incrementándose, la mortalidad se incrementó, los partos pretérminos se incrementaron, la necesidad de cesáreas se incrementó, de tal manera que es bien reconocido que las gestantes es un grupo especial de riesgo a que hay que cubrir, porque además permite como estrategia dar cobertura durante los primeros meses a los niños que no van a ser pasibles de ser vacunados, como les decía inicialmente en la presentación. Pero aún hay algunos retos en estos grupos de riesgo, especialmente, por ejemplo, en las personas mayores, que como sabemos, tienen este impacto de la inmunosenescencia, digamos, cómo manejar las situaciones post-exposición o post-vacunación, especialmente en el grupo frágil, especialmente cuando son muy comórbidos y especialmente cuando están recibiendo una gran batería de fármacos. Se han planteado diferentes soluciones para estos grupos, como son antígenos de alta dosis, estimulantes del sistema inmune, etcétera, etcétera. Lo importante es que aún con todos estos factores es mejor siempre vacunar que no vacunar. Y como les decía, en las gestantes hay que recordar que la gestación induce inmunomodulación, que hay cambios circulatorios y cambios respiratorios y que pueden haber consecuencias negativas sobre el feto por no vacunar más que vacunar. Entonces, hoy día se sabe de que podemos vacunar de manera segura durante la gestación y que los anticuerpos placentarios pueden pasar fácilmente al feto y protegerlo. Los pacientes de riesgo, como veníamos comentando, tienen tres veces más probabilidades de sufrir complicaciones. La población de riesgo va a estar siempre más expuesta debido a la afectación de la inmunidad y la virulencia de la influenza. Y en las complicaciones graves a las que podemos asistir van a incluir no solamente problemas del aparato respiratorio, sino fuera de ellos, como pueden ser neumonías, miocarditis, encefalitis, accidente cerebrovascular o falla orgánica multisistémica. En los pacientes cardiópatas, el riesgo de que tengan un evento agudo cardíaco se va a incrementar hasta 6 veces, especialmente en aquellos pacientes mayores de 40 años. Lo mismo que sucede en diabéticos que tienen una posibilidad entre 3 a 6 veces mayor de tener una complicación que los lleve a hospitalización. Junto con esto, el riesgo de muerte se va a incrementar hasta en 20 veces para enfermedades cardíacas y pulmonares, hasta en 12 veces solo para enfermedad pulmonar y hasta en 5 veces solo para enfermedad cardíaca. Es decir, los pacientes no solamente tienen el mayor riesgo de adquirir influenza, sino tienen además el mayor riesgo de morir, el mayor riesgo de complicarse, el mayor riesgo de hospitalizarse. En el Perú se considera de que tenemos alrededor de 300.000 casos de influenza al año en periodos interpandémicos, es decir, como estación. La carga de la enfermedad es de 629.9 por 100.000 habitantes. La tasa de hospitalizaciones se considera de 36.8 por 100.000 y la mortalidad de 2 a 8 por 100.000. Esta es una situación relativamente moderada en consideración con otros países, pero que sí es de un impacto sumamente alto en condiciones de un sistema de salud como el peruano. Entonces se considera en general que 1 de cada 10 personas en el Perú pueden sufrir de influenza y que la tasa de hospitalización mayor es en aquellos pacientes que son niños, ¿no? Quienes requieren mayor atención médica, cuya tasa de hospitalización es más frecuente. La carga de la enfermedad en este estudio de Tinoco es bastante bien estudiada. Y además hay que reconocer que en nuestro país el 70% de las muertes por influenza se van a asociar a una comorbilidad, alguna de las que hemos conversado. De ellas, sorprendentemente, la que más impacta es obesidad
diabetes, luego sigue enfermedad pulmonar. Y cuando estoy hablando de enfermedad pulmonar no me estoy refiriendo fundamentalmente a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como uno pensaría que sucede en la mayoría de países del mundo. Hay que recordar que en el Perú los fumadores felizmente son los menos, sino está asociada fundamentalmente a dos fenómenos que suceden en nuestro país, que son el consumo de combustibles de biomasa, leña y bosta de animales para calentarse o cocinar, especialmente en zonas rurales, y también a las secuelas de tuberculosis. Tengo un par de láminas de esto. Este es el espectro del riesgo de pacientes que tienen comorbilidades y manifestaciones de las que veníamos conversando, que incluyen nuevamente neumonía, croup, hablando de pertusis, ¿no? Exacerbación de poquiasma, miositis severa, inmunoglobulinuria en niños más que en adultos, complicaciones cardíacas en adultos más que en niños, el síndrome de choque tóxico por flu, que está asociado a Staph aureus, raramente Guillain-Barré, mielitis o encefalitis, síndrome de Rey. La mortalidad va a estar más elevada en inmunos comprometidos, especialmente pacientes VIH, ¿no? Este es otro ejemplo de morbilidad asociada con episodios de influenza. Hay que recordar de que probablemente influenza sea una de las causas de mayor ausentismo laboral y escolar, de mayor discapacidad en cama, de mayor actividad restringida, lo cual impacta económicamente en nuestros servicios de manera súper alta. La carga económica que genera la influenza ha sido medida en varios países. En Estados Unidos, entre el 2000 y el 2008, los costos generados por la influenza aumentaron casi en 4 veces, ¿no? Para algunos estudios europeos se considera el gasto en 57 millones de euros anuales, lo cual está más relacionado a los costos indirectos, es decir, a la pérdida de productividad, al ausentismo tanto en el trabajo en la escuela, que a las propias hospitalizaciones y a las consultas. Suelen ser estos hasta 10 veces mayores a los que se producen por consecuencia de los costos directos. Solo para recordarles de que los casos estacionales de influenza pueden ser producidos tanto por la A como por la B, que hay algunas diferencias entre ambos y que es importante tener protección para ambos, cosa que de manera completa todavía no sucede, porque la evolución del virus, como ha ido evolucionando en el tiempo, ha hecho también que las vacunas tengan necesidad de digamos, progresar y evolucionar. Desde la primera vacuna monovalente desarrollada en 1933, pasando por la bivalente de H1N1B del 40, la del año 58, en la que se incluye por primera vez H2N2, y la primera aparición de la vacuna trivalente, que es la que tenemos en el sistema público hoy día en el Perú en el año 1978, a las nuevas vacunas que incluyen ya a los dos linajes, Victoria y Yamagata, de las cepas B, que son las denominadas cuadrivalentes. Ha habido una evolución constante de las vacunas también en relación a lo que ha venido sucediendo en paralelo con la evolución del virus. Lo evidente es de que en todos los lugares del mundo, y esta es una publicación del Lancet, la infección del tracto respiratorio inferior junto con muertes y hospitalizaciones está íntimamente ligada a el desarrollo de influenza y a la disminución de las tasas de vacunación. Y dentro de aquellos pacientes que tienen mayor riesgo y que van a finalmente tener mayor cantidad de casos, mayor hospitalizaciones y mayor cantidad de casos fatales, están este grupo que presento en este cuadro, entre los cuales destacan las enfermedades respiratorias. Les había comentado además de que hay una observación de hace muchísimo tiempo, y este cuadro así lo demuestra desde la década del 50, de que conforme se van incrementando el número de eventos adversos, isquémicos cardíacos, el número de influenza o de infecciones respiratorias debidas a influenza también se incrementan, especialmente durante el periodo del invierno. Esto llevó a una observación súper importante, y hay más de un estudio ya fuera de Estados Unidos que demuestra de que
hay mayor relación entre eventos cardíacos y el desarrollo de influenza, una fuerte asociación entre influenza y muerte por infarto agudo de miocardio. Por ejemplo, este es un estudio realizado tanto en Reino Unido como en Hong Kong. Hay una asociación más débil para hospitalización, pero sin duda el número de episodios agudos de infarto agudo de miocardio está íntimamente asociado, y la mortalidad también en este caso. O, por ejemplo, este estudio sobre morbilidad y mortalidad en pacientes con falla cardíaca en Estados Unidos entre el 2013 y el 2014, donde se demuestra mayor incidencia de la mortalidad hospitalaria, mayor desarrollo de insuficiencia respiratoria aguda, que requiere además ventilación mecánica, o que van a lesión renal aguda, o que requieren diálisis y que prolonga la hospitalización. Es decir, la asociación entre enfermedad cardiovascular e influenza está bastante desarrollada. Lo mismo que el desarrollo de influenza y la necesidad de prevención en el grupo de pacientes inmunocomprometidos. Acá hay una larga historia de temor a la vacunación, especialmente en los pacientes que tienen enfermedad oncológica o que son receptores de trasplantes, de trasplantes en general. Y en todos ellos, sin ninguna duda, la recomendación de vacunación está indicada, incluyendo aquellos que son receptores de trasplantes sólidos, sin mayor complicación. Les decía de que acá en el Perú sucede también una situación especial, puesto que a veces creemos de que la tuberculosis libera de otra posibilidad de infecciones a los pacientes. Y este es un artículo que se publicó a propósito de la denominada gripe española, que a veces creemos que no llegó al Perú, y la tasa de mortalidad que produjo en el Perú, especialmente en aquellos jóvenes en quienes se sospechaba que además tenían tuberculosis, lo cual es bastante interesante, porque se plantea de que pueda incluso convertirse en un factor de susceptibilidad. Lo evidente es que las lesiones secuelares que pueden dejar la tuberculosis en nuestros pacientes, aquellos que especialmente tienen bronquiectasias crónicas o lesiones fibróticas importantes, puede convertirse en un factor de riesgo para secuelas de influenza. Y lo que a veces también pensamos es de que las secuelas que puede dejar la influenza pueden ser también bastante importantes. A pesar de que hay estudios limitados en los sobrevivientes de enfermedad grave, se pueden ver todavía lesiones, como vemos hoy día probablemente en algunos pacientes con COVID, lesiones en vidrio esmerilado, disminución de la difusión de monóxido de carbono, duración de la patología respiratoria durante más de 3 meses, como les decía. Lamentablemente el número de estudios a seguimiento y a largo plazo es corto. Recordarles que el objetivo primario de las vacunas es proteger a los pacientes sobre las infecciones y reducir el número de episodios, reducir sus complicaciones y generar efectos benéficos indirectos, que incluyen, por ejemplo, la reducción de la utilización de antibióticos o las tasas de hospitalización. Acá les voy a presentar una serie de estudios o de reportes donde la vacuna y el riesgo de enfermedad cardíaca isquémica entre pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene un impacto positivo, donde se reduce el riesgo de exacerbaciones, se reduce el riesgo de hospitalizaciones, se reduce el número de muertes. Igual en este otro estudio de Corea, donde se demuestra disminución de exacerbación de enfermedad cardiopulmonar y menores hospitalizaciones. Y solamente para recordar de que siempre el virus en general provoca un ambiente general, un microambiente general que favorece el desarrollo de otros gérmenes, y dentro de esto es especialmente neumococo. También la vacuna contra influenza ha demostrado que controversialmente protege contra neumonía y especialmente contra casos de neumonía severa. La efectividad de la vacuna de la influenza está demostrada de manera certera en muchos estudios, no solamente para disminuir la posibilidad de tener eventos cardiovasculares, sino también para tener exacerbaciones de enfermedades pulmonares crónicas, como es el caso de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en este estudio publicado en CHES en el 2019, con un 38% de reducción en hospitalizaciones relacionadas a influenza.
Tanto influenza como neumococo están relacionadas con complicaciones cardiovasculares y eso está íntimamente ligado a la estabilidad de las placas ateromatosas y a las teorías que existen de propia adhesión de los virus en las paredes arteriales, especialmente en la placa ateromatosa y en la desestabilización de la misma, ¿no? Se han propuesto para la vacuna algunos mecanismos protectivos, como reducción de la activación de algunos mediadores como las bradykininas u otros mediadores inflamatorios, o como reducción de la oxidación a través de la vacuna, ¿no? El hecho es de que estos efectos benéficos sobre el aparato cardiovascular con reducción de infarto agudo de miocardio, stroke o falla cardíaca son evidentes en algunos de los estudios que aquí les presento y que han sido publicados en JAMA ya hace un buen tiempo. Entre el 2008 y el 2018, la cuarta parte de casos de influenza se asociaron no solamente ya al serotipo A, sino al serotipo B, que ha aumentado las causas de morbilidad y mortalidad en todas las edades. Prácticamente desde el punto de vista de la hospitalización no hay diferencia en ambas. Todavía las muertes siguen siendo mayores por el grupo A, pero es importante también las del grupo B. Hay que recordar que a pesar de que el grupo B no está relacionado con las epidemias, clínicamente es imposible distinguir uno de otro. Y cada vez se notifican más complicaciones y casos por el serotipo B. En el 2019, por ejemplo, el 52% de los casos registrados en las últimas semanas en Perú fueron relacionados al grupo B. En el año 2020 también el 42% al grupo B. Y como les repito, la medición de la severidad para ambos serotipos no es imposible diferenciarlas desde el punto de vista clínico, por lo cual la Organización Mundial de la Salud recomienda como primera opción la vacuna tetravalente, que lamentablemente todavía no la tenemos en nuestro país. Y este es un resumen de las características de las defunciones que existieron en el Perú en el año 2016, donde vemos, digamos, la distribución de casos y de defunciones en el Perú es bastante heterogénea porque la presentación, además de la influenza en el Perú, es homogénea. Para ir terminando, solo mostrarles este estudio de costo-efectividad de la aplicación de una vacuna cuadrivalente en el país versus una trivalente, que demuestra de que en cualquier grupo etario, en cualquier región de la población, sería costo eficiente aplicar vacuna cuadrivalente en lugar de tetravalente. Este es el último reporte de influenza de la semana pasada, donde las tasas en general de virus respiratorios, incluyendo COVID, se encuentran en los niveles más bajos del año. En conclusión, entonces, y para cumplir con mi tiempo, yo les podría decir que influenza es un problema de salud prevenible que puede ocasionar un gran impacto sanitario y económico, que tenemos necesidad de identificar y proteger estos grupos de riesgo, que la vacunación en adultos siempre debe ser impulsada y revisada periódicamente y que deberíamos insistir en tratar de tener una vacuna cuadrivalente en el país. Gracias.